Y como les decía yo, ya estamos casi terminando nuestra certificación. Nos faltan dos clases como tal. Esta que es la estructura y nos falta la estructura TEDx y cómo es, cuál es la diferencia de una conferencia TEDx y una conferencia normal. Una conferencia normal puede ser de una hora, bueno, de 40 minutos a una hora y media, exagerando. Y la otra es, la TEDx es máximo 18, 16 minutos. Entonces, involucra tu storytelling y todo. Entonces, pues si ustedes están de acuerdo, vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema. Mm, Permítanme un segundo porque me di cuenta que no me abrió bien la presentación. Ahora sí, vamos. Ujú. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y empecemos ya a trabajarlo, ¿sale? Incluso les quiero pedir de favor que la próxima semana, si tienen dudas, si tienen inquietudes, lo que tengan, es momento de ponerlo precisamente para que sepamos ahora sí, nuestras respuestas se vayan claras, ¿sale? Vamos a ver hoy lo que es la estructura de una conferencia efectiva, el diseño del mensaje. Si ustedes recuerdan, ya habíamos platicado de la importancia de una estructura. ¿Por qué razón? Porque debemos de saber el qué sigue para no perderme y tener un orden. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de que tiene que ser hilada la idea, de que empiezo posiblemente no con la presentación. Hay dos formas de hacer la presentación. Una, que una persona te presente, o la otra es tú llega, da un saludo. Después del saludo viene nuestra dinámica o rompehielos, que puede ser una pregunta, que puede ser un, un dato histórico, un dato gráfico, o sea, vamos, un dato sobre el tema de lo que tú estás viendo, ¿no? Un estudio que se haya realizado. Esto es importante para tenerlo. Pero bueno, ¿por qué es importante? La gran idea es que una estructura mal estructurada, valga la redundancia, nos puede hacer perdernos idea. Si ustedes recuerdan, en algún momento Hannah Torres nos decía que ella fue a una conferencia donde se sintió aludida y agredida por el conferencista y que le decía eso no es cierto y parecía que se sacaba todo de abajo de la manga y nada más lo iba poniendo como se acordaba. ¿Están de acuerdo que eso no es una estructura bien planeada? Cuando tú tienes algo bien planeado, no requieres ir sacando de aquí, de allá y de allá la información. Ya lo tienes preciso, ya lo tienes estudiado, ya lo tienes meditado. Por esas razones por lo que se dice realmente que el conferencista no requiere forzosamente una presentación. Ya lo vimos la semana pasada. Requiere tener el conocimiento pleno de lo que va a hablar. Y entonces arma una estructura. Obviamente, les pongo un ejemplo. Recuerdan que les había yo platicado de que voy a dar un taller de un solo día para damas, donde se va a llamar El poder de ser mujer. Ujú. Entonces, este tema, pretendo en esa conferencia, es empezar a hablar de qué es una mujer, biológicamente hablando, mentalmente hablando, cuáles son nuestras características y despuesito de eso, pasar justamente a las diferencias que hay con un caballero, físicas y biológicas. Ujú. Obviamente mentales. La importancia que nosotras podemos desarrollar con algo que los caballeros no pueden hacer, Mande. que en este caso se podría decir que es justamente el poder de ser mamá. Entonces, ante el poder de ser mamá, es una gran diferencia, ¿no? Y les voy a ir hablando, pero si te das cuenta, estoy ya partiendo. Primero tienes que reconocerte mujer, cuáles son las características. Después de eso, que no hay necesidad de pelear con el caballero, que en lugar de pelear por un lugar, realmente podrías asumarlo a toda tu experiencia de vida. Porque al final de cuentas, somos una pareja que nos necesitamos para crear. Por alguna razón, nuestro creador hizo hombre y mujer.
sino solamente hubiera hecho puros hombres o puras mujeres. Entonces, exactamente decirles, no es necesario pelear ni nada de esto, pero si te das cuenta, yo ya llevo una estructura de por dónde me pretendo pasear. Ujú. Y lo tengo claro. ¿Por qué razón? Porque si alguien me dice de buenas a primeras, eh, ¿qué ocurriría si yo empezara por decirte, bueno, es maravilloso que las mujeres biológicamente podemos procrear, sí, pero sinceramente no es importante que un hombre participe o el hombre no puede tener estas concepciones? Si yo te revuelvo todo, vas a decir, sinceramente no entiendo de lo que me estás hablando. ¿Y qué es lo que hace cuando tú pierdes el hilo de algo? Tu mente se va, ¿estás de acuerdo? Y cuando tu mente se va y distorsiona toda la idea porque no entendió, ya difícilmente la regresas. Y entonces, ¿qué sales diciendo? No estuvo buena la película, no estuvo buena la conferencia. ¿Por qué razón? Porque te aburrió, porque te perdiste. ¿De acuerdo? Porque no hubo un orden adecuado. Entonces, la estructura no solamente es el orden, sino es tu mapa cognitivo. Es decir, aunque tú no, aunque los demás no lo vean, tú sí tienes claro y preciso qué es lo que sigue. Y puede ser que no lleves diapositivas, puede ser que no lleves tarjetitas, que no lleves nada de esto, pero todo lo tienes aquí planeado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, ustedes me dicen. Pues vamos a empezar. Primero que nada, es justamente los fundamentos y la introducción. Pero ya te dije que primero viene el que llegas, saludas, qué placer tenerte aquí. El día de hoy quiero preguntarles, eh, insisto, voy a darles ejemplos de los que se me vayan ocurriendo, ¿eh? El día de hoy vengo a contarles que ¿sabían ustedes que esta juventud, bueno, hoy en día la juventud prefiere no casarse? ¿Cuáles crees que sean las razones? ¿Te das cuenta que lancé una pregunta como idea? Y obviamente cuando yo te lo lanzo, no sé si este tema te interesa o no, pero igual le dices, pues no lo había pensado, ¿por qué no se quieren casar ahora? Y empieza tu chicharito a funcionar, ¿estás de acuerdo? Entonces, justamente el propósito mayor de una conferencia cumple con tres elementos. Uno, la claridad. Dos, la conexión. Y tres, el cambio o la acción a la que vas a invitar. Entonces, primero que nada, si yo tomara en cuenta esto, esa pregunta que les acabo de decir, yo empezaría por decirte, ¿se han dado cuenta que hoy en día los jóvenes ya no se quieren casar? ¿Cuál crees que sea la razón? Y empezaría yo a contarte, bueno, aclaro que no tengo la información, ¿eh? Clara. Empezaría por contarte, bueno, si tú te das cuenta, el día de hoy, los jóvenes no sé si están huyendo del compromiso o realmente formar una familia significa un compromiso muy grande al que posiblemente le temen. Y entonces, ¿qué sucede? Realmente consideran que todo puede ser más light, que cuando no me caso y solamente me junto, me doy sí la oportunidad de conocer, pero no hay un compromiso de que a la fuerza me tengo que quedar aquí. Ujú. Esa es una de las tendencias que se está viendo. Pero, ¿qué pasa si realmente no es esa la situación? Sino ya no se quieren casar porque simple y sencillamente prefieren disfrutar de su vida y creen que no afectan el reloj biológico ni nada de eso que son mitos. Ujú. Sobre todo, hoy en día, ¿te has dado cuenta que ya no existen hijos, sino perrijos? Ujú. Y entonces voy haciéndote preguntas para que tú vayas pensándolo y entonces te empiezo a contar, en tal año, no sé, los matrimonios eran tantos, hoy en día nos demuestran las encuestas que los divorcios son mayor número a comparación del matrimonio y te voy contando estas historias. Te das cuenta que me voy adentrando en la información y empiezo por decirte, a ver, comencemos por qué es un matrimonio y empiezo ya a contarte. ¿Te diste cuenta que ya me fui del marco histórico donde estoy viendo
y teórico, donde estoy viendo números, donde estoy viendo cuáles son hoy en día las estadísticas, cuando te estoy diciendo los conceptos, cuáles son, te estoy empezando a armar desde ahí toda mi información. Yo tengo el concepto claro, pero tengo que hacer justamente esa conexión con la gente, que es el perdón, engagement. ¿Por qué razón? Porque ese es el instante donde yo busco que mi audiencia, que mi público esté entretenido y que diga, a ver, ¿qué sigue? Me parece interesante, pero ¿qué me va a decir? ¿Qué tal que no estoy de acuerdo? ¿Qué tal que sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese momento es cuando yo ya estoy teniendo esa conexión. ¿Cuál es una forma, por ejemplo, de hacer una dinámica rompehielos? La dinámica rompehielos es para que cuando tú llegas, tu público no esté nervioso, que no esté cansado de estar esperando o simple y sencillamente que rompa el hielo con el de al lado y se sonrían. Eso es algo importante. Por eso es importante empezar con una dinámica rompehielos junto con tu presentación de una pregunta. Y puede ser esa dinámica rompehielos una pregunta, como te decía, una estadística, incluso un chiste. Ujú. Podríamos, se me ocurre, ¿no? Con este tema que estoy contándoles. ¿Sabías tú que al principio de los matrimonios, al día siguiente, en la primera mañana después de la noche de bodas, dicen, hola, ¿cómo amaneciste, no? Y están muy emocionados. Pasan los 5 años y ¿cómo amaneciste? Y luego pasan a los 10, es ¿cómo amaneciste? Y al final es ¿cómo amaneciste? Cuando ya tienen tantos años de casados, ¿no? ¿Por qué va cambiando? Porque de alguna forma volvemos rutina nuestro matrimonio, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, les podrías decir, ¿y cómo convertir ese matrimonio en algo completamente diferente? Pues yo te tengo unas propuestas que podrías llevar a cabo. Una, invéntate todos los días algo. Estar casados no implica que ya es para toda la vida esa persona con la que tienes que vivir. Entonces, si quieres vivir con ella, ¿cómo la vas a enamorar todos los días? ¿O cómo lo vas a enamorar todos los días? ¿Tienen citas? ¿Tienen esto? O sea, empiezas a lanzar esta información. ¿De acuerdo? Para esto es importante que momentos antes tú sabes perfectamente que si tú vas a hablar de un tema ahorita de matrimonio, ¿a quiénes crees que tienes que tener sentados en tu público? Matrimonios. Y si no, parejas con posibilidad de casarse o novios con posibilidad de casarse. ¿Estás de acuerdo? ¿Meterías a una conferencia donde vas a hablar del matrimonio a personas divorciadas? Posiblemente, porque igual y vienen a aprender para una segunda, un segundo matrimonio, ¿no? Puede suceder. Pero ¿qué sucede? ¿Estarías metiendo a un niño a escuchar sobre el matrimonio? Se te va a aburrir. Precisamente por eso necesitas especificar a quién le voy a hablar. Te pongo un ejemplo. Em, Tu servidora te comentaba yo que yo hablaba con los jóvenes y siempre les traía la información de tal forma que ellos estuvieran a gusto. Y no sé si te conté la semana pasada, no me acuerdo, que particularmente en México hoy en día cuentan la famosa TTP. Son fiestas TTP. ¿Qué significa eso? ¿Tú lo sabes, Sara, qué significa las fiestas TTP? Bueno, prende tu micrófono, porque, Nunca había escuchado eso. bueno, pues déjame contarte que como yo estaba con los Ahorita jóvenes, es que estoy escribiendo así rápido no te porque no quiero que se angusties. me pase nada. Cuando yo estaba trabajando con jovencitos, eran jovencitos de los 16 años a los 24.
Entonces ellos decían, vamos a organizar una fiesta, ¿no? Les decían a mi marido y a mí. Ok, ¿y qué vas a dar o cómo va a ser? Por lo menos en nuestra época, tú ibas a una fiesta en casa y te daban de comer y te daban, pues no sé, agua, refresco, quizás la copa o la cerveza, etcétera, y se ponían a bailar y demás. Bueno, pues hoy en día las fiestas de los chavos dicen, pero va a ser TTP. Y yo decía, ¿qué es eso? Trae tu pomo. Significa Ah, que ahí puede ser que encuentres chicharrones para que consumas. Ujú. Pero y ahora sí, lo que te tomas, cada quien trae lo que se toma. Adelante, Ara. sí, cuando mi hijo cumplió, ahorita tiene 38 años, pero cuando cumplió 18 años se juntaron aquí y le digo, ¿quieres que te haga unas botanas? Y todo, no, mamá, es que cada quien vamos a traer para beber. ¿Y qué van a comer? No, pues no hemos pensado, es que cada quien va a traer para beber y que no sé qué. Pues ya les saqué les compré para hacerles aunque sea totopos con crema, porque no me aceptaban nada. Y no, deja ahí todo, nosotros ahí vemos. O sea, lo que importaba para ellos era traer qué tomar, ¿no? Nada más. Exacto. Y es sorprendente. Cuando mi hijo cumplió 15 años, yo me sorprendí porque yo mandé a hacer taquiza, yo Ujú. esperaba, incluso les pusimos en el salón, les pusimos un futbolito, les pusimos, o sea, había música para bailar, contraté, etcétera. Y resulta que no, se salían, sí comían, pero estaban en el chisme fuera del salón, platicando. Y digo, en esa época no era época de ellos para tomar, pero pues estaban ahí platicando, yo esperaba otra cosa. Entonces ya te diste cuenta, Ara, que sí viviste el TTP. Sí lo viví. Y ahora se siguen juntando los mismos muchachos que formaron un grupo pues, de amigos desde chiquitos. Pero me da risa porque ahora sí hacen carnes asadas, ya casi no es mucho tomar. O sea, un cambio total de jóvenes y todos, o sea, me les quedo viendo así porque son jóvenes ahora muy formales, casados con sus niños y todo. Y ahora cuando se juntan todas, ¿no? Junto con las parejas. Ahora sí, primero es la comida, están viendo y luego ya lo que es lo otro, ¿no? Exacto, pero ¿qué cambió? Cambiaron sus intereses en común. Ujú. ¿Están de acuerdo? Y justamente esos intereses en común son los que requerimos conocer de nuestra audiencia. ¿A quién me voy a referir? Porque, por ejemplo, con la gente ahorita, con los amigos de tus hijos, ¿qué es más fácil que les vendas? ¿Un kilo de carne para carne asada o una botella de alcohol? Un kilo de carne, ¿no? Entonces, es justamente para que tú sepas cuáles son las necesidades de tu audiencia. Por eso es importante que lo veas. El chiste es de que yo les platicaba que el famoso TTP me lo comentaron. Y como era un lugar donde yo tenía que traer a chicos, era retiro de jóvenes y los jóvenes requerían traer jóvenes, entonces les dije, ¿saben qué? A mí me tocó en aquel entonces un equipo al que le llaman eh, la preonda, ¿no? O sea, es antes de la onda. Se llama el retiro, se llama la onda. Entonces le dije, ok, pues vamos a hacer este equipo, todos la vamos a hacer TTP. Y dice, ¿de verdad, Lili, nos vas a permitir traer qué tomar? Dije, no se equivoque. ¿Qué es el objetivo de este equipo? Traer prospectos, ¿verdad? Me dicen, sí. Luego, entonces, TTP, trae tu prospecto. Eso es lo que quiero que me traigas. Conclusión, su lenguaje lo convertí, lo adapté a lo que yo quería. Trajeron mucha gente de su edad y justamente ellos empiezan a saber cómo cazar a la gente de su edad. Cazar me refiero a ir por ellos, ¿ok? Entonces, por eso es importante que conozcas cómo es tu gente, a la que te vas a referir y a la que le vas a hablar. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ay, ya me pasé, perdón. Entonces, justamente el framework de la estructura tiene un modelo de tres actos súper importantes, que es el framework, es la estructura, ¿ok? Efectiva. Y esta tiene una narrativa
Y aquí dicen que en el teatro se utilizan tres. Y en las conferencias se podría decir que también. ¿Por qué razón? Porque tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión, que es lo mismo con lo que tú vas a trabajar. La introducción es empezar a contar la historia. Y ahí viene nuestro marco teórico, nuestro marco hi- mm, histórico, ujú, y toda la información que tú tengas aclarada, es decir, el desarrollo. ¿Si lo observas? ¿Qué es el marco histórico? Es donde cuentas historias. Permíteme contarte un ejemplo. Em, Ahorita te voy a hablar de inteligencia emocional. Ujú. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a hablarles de inteligencia emocional? Les digo, ¿cómo nació la inteligencia emocional? Para empezar, si ustedes recuerdan, cuando llegamos a la revolución industrial en Francia, todo mundo lo que buscaba era producir para poder generar economía. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a trabajar en cadena. En lugar de empezar, se me ocurre, una bota de zapato, una bota de que empiezan a coserla desde todo lo de afuera, la suela, las agujetas, o no sé, lo que lleve, la plantilla, etcétera, que lo hacía una sola persona hasta acabarlo. Ahora empiezan a empezar a trabajar en cadena, que uno hace el corte de la piel, otro hace lo de la plantilla, otro hace lo de la suela, otro hace, y se lo van pasando. Y entonces cada quien tiene una especialización. Conforme vamos avanzando, si ustedes se dan cuenta, el producto sale más rápido. Y al hacerlo en cadena, hay mayor producción. Y entonces empezó a generarse todo muy bien. Y así la gente estaba contenta porque empezaban a producir. Pero llegó el momento en el que, en especial Harrison Ford, en su planta se da cuenta de que empieza a haber deserción, o empiezan a faltar, o empiezan a no hacer las cosas muy a gusto o muy bien. Y dicen que está fallando en el proceso. Y entonces empiezan a investigar cuáles son las causas por las que nuestra gente no está produciendo igual. Si tienen sus 8 horas, si tienen su espacio para descansar para una comida, si tienen, o sea, especialidad en cada producción, ¿qué está ocurriendo? Y entonces descubren que se habían dedicado a tomar a las personas simple y sencillamente como un número más. Es decir, no las estaban tomando como seres humanos. No se preocupaban cómo sentían, si tenían una preocupación, si la familia los esperaba, así que ocurría. Hasta que empiezan a darse cuenta que había gente que andaba toda triste o malhumorada por algo que le había pasado en casa. Y entonces empezaron a entrar justamente la inteligencia emocional. Y si hoy en día te das cuenta, para poderte contratar, te piden, aparte de todas tus skills duras, te piden tus skills blandas, ¿no? Que justamente las skills blandas es tu adaptación, tu compromiso, tu responsabilidad, tu respeto, tu empatía, tu forma de resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde nace la inteligencia emocional. Te das cuenta que te conté una historia que sí pasó y te di referentes. Eso es el marco histórico. Requieres reconocer de lo que se trata. Te pongo otro ejemplo. No sé si tú recuerdes, hay los famosos chetos, tú sí sabes de qué te hablo. Ahora, son unos churritos, Juanito, que tienen queso, se venden como botanas, Muy que rico. tienen queso, exacto, muy ricos, que tienen queso y además todavía tienen picosito. Hay uno que le tienen picoso. Los mexicanos en especial, comida sin comida, digo, sin picantes como no comida. Ajá. Para nosotros es súper importante el picante. Entonces se cuenta que un mexicano que se fue al extranjero llega a la fábrica de botanas y estas botanas ya no se vendían tan bien. Entonces él estaba en lo que viene a ser el departamento de limpieza. Ujú. Y él siempre le decía a su esposa,
es que necesitamos ganar más, pero no sé qué hacer, porque yo no tengo todos los estudios y preparación que aquí tienen, y no me toman en cuenta por ser morenito, ¿no? Entonces, ellos, ante su necesidad, ella le dice, oye, ¿por qué no para sacar más? Empezamos a hacer churritos y ella mezcló chile, quesito, otras cosas. Y entonces hacía sus churritos, sus chicharrones, y haz de cuenta que antes de que se secaran, con la grasita misma del churrito, pues los llenaba de esta revoltura que ella hizo entre chilito, no sé si es chipiltín, no sé qué clase de picante es, queso, harina, etcétera, hasta que logra hacer este churrito en especial, ¿no? Este cheto. Entonces, cuando cree este cheto, él empieza a vender en bolsitas y se le venden bien, sobre todo con todos los que se han brincado para allá, con todos los latinos, en especial los mexicanos, ¿no? Porque era una botana económica y con picante que a nosotros nos gusta. Entonces, el señor llega con sus churritos a la fábrica donde trabajaba a limpiar y le ofrece de su botana a otros. Y empiezan a decir, oye, es que esto está buenísimo. Se lo muestran al supervisor y el supervisor dice, ¿quién trajo esto? No, pues fulanito, que es una persona, ahorita no tengo el nombre, pero sí lo tenía, ¿eh? Este, es una persona que está en la limpieza. El chiste es de que no lo dejan llegar por ser justamente morenito, por ser mexicano. Ahora sí, por haber ido a ese país, no lo dejan llegar al director. Él tiene la receta, pero muchos, los de arriba, le dicen, no, pues no vamos a llegar. O sea, está bueno, qué bueno, síguelo vendiendo aquí contra ahora sí con nosotros, pero hasta ahí, ¿no? Y un día, justamente, él está limpiando la oficina del gerente principal, el Mm, CEO de la empresa, ¿no? Y que consta que ya estaba decayendo mucho la empresa. Entonces él está limpiando, pero se le ocurre, o sea, llevaba su bolsita de sus chetos y la deja encima en lo que está limpiando para no romperla. Termina de limpiar y se va. Y se le olvidan sus chetos. Y llega el CEO y dice, ¿qué es esto? Lo prueba y le encanta. Dicen, ¿quién estuvo aquí? Fulanito de limpieza. Llámalo. Dile que quiero hablar con él. Llega y entonces le dice, ¿qué es esto que dejaste aquí? Ay, pues discúlpeme, él creyendo que lo iban a correr, discúlpeme, la verdad, fue pues un error, pero yo tenía la intención, o sea, yo vine a limpiar, no tomé nada, no nada, y se me olvidaron. No, no, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando quién te vende esto, cómo se produce esto, qué lleva. Entonces ya le cuenta la historia de su esposa y le dice, bueno, dile a tu esposa que cuánto nos cobra por la fórmula. mm, Ujú. Se convierte en jefe de producción y empiezan a vender todas sus plantillas. Y entonces así la empresa sale adelante. Ujú. Te das cuenta y qué tema podríamos estar sacando ahí? Liderazgo, mm. motivación, Negociación. negociación, ve por tus sueños. Ujú, Ujú. Entonces, pero justamente requieres estas historias que atrapen. Pero estas historias, si tú te das cuenta, llevan justamente un marco histórico. El marco teórico es la conceptualización. ujú, Todos esos conceptos que te queden claros, como hace rato yo te decía, qué significa el matrimonio. Ujú. Cómo está comprobado que hoy en día, o cuáles son las principales causas del divorcio, porque puede ser que sea eso lo que tengamos que estar atendiendo para no llegar ahí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todos esos son importantes. En general, la introducción le llamamos que es el anzuelo porque tenemos escasamente los primeros 30 o 60 segundos para que la gente te preste atención. Si tú recuerdas, yo empecé preguntándote algo, después te conté una historia y te tengo que tener aquí. Eso me interesa, quiero saber más.
Esas son técnicas que van a provocar justamente que la gente esté aquí. ¿Cuál es el problema que podríamos estar atendiendo, por ejemplo, con nuestro cuate de los chetos? Pues su dinámica o su problema era que la economía no le alcanzaba, que él no se veía con las posibilidades por falta de estudios de generar otro ingreso. Entonces Ujú. vivían al día, porque se habían mudado de país, habían migrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a contarles todas estas historias y tú le dices, pero resolvió su problema así, o sea, tuvo creatividad. Ahí estás de acuerdo que le estás lanzando una promesa de puedes buscar opciones, ahí no se acaba el mundo. E incluso le estás contando una historia que va a ver un ejemplo claro de que las cosas pueden ser diferentes. ¿Sí quedó claro hasta aquí? La credibilidad es muy importante. ¿Por qué razón? No, no te inventes casos que no existan, porque habrá gente que te diga, eso no es cierto, yo lo vi en tal lugar, o yo lo sé de tal manera. Ujú. Y no podemos salir como aquí en México de que yo tengo otros datos. No, los datos deben de ser fidedignos, tal cual. ¿Por qué razón? Porque habrá gente que sepa más que tú y habrá gente que sepa menos que tú. ¿Y qué va a pasar si a una conferencia tuya llega una persona con mayor conocimiento y te confronta? ¿Cómo vas a quedar? Y como te lo decía yo a ti, aquí el detalle es, investiga todo, absolutamente todo. Sé coherente con el tema que vayas a dar. No puedes ir a contar un tema, hablar, por ejemplo, de la fidelidad en pareja y a ti ya te cacharon con tres o cuatro fuera de tu matrimonio. Eso no es coherencia. Requieres una coherencia en tu vida, Ujú. porque siendo coherente logras justamente esa credibilidad. Cuando tú tienes toda esa información clara, más tu coherencia, más aparte tienes todos tus ejemplos claros, precisos y detallados, en tal año ocurrió esto, esto ocurrió de tal manera, etcétera, ¿dudarías de alguien que te esté dando toda esa información precisa? Hasta quieres aprender más, ¿no? Yo no sé ustedes, permítanme compartirles ahorita. Estoy en una certificación para el mentor líder a nivel internacional por parte de Grow. ¿Para qué? Perdón. Estoy certificándome como líder mentor o Ah, mentor líder, ajá, para empresarios, ujú, a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas claras es tener claro, primero que nada, qué es un mentor. Hay, seguramente han escuchado hablar de la palabra mentor y coach, ¿no? Que son dos términos que llevan en boga 6, 7 años, más o menos, antes de pandemia y en pandemia más. Entonces, ¿qué sucede? El coach es un entrenador que te acompaña a base de preguntas. ¿Y qué es un mentor? Un mentor es un maestro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno a base de creación de conciencia de preguntas hace que tú descubras las preguntas, más bien las respuestas que tienes dentro de ti a todas tus preguntas y por lo tanto posibles soluciones, porque todo está en ti. Yo no te aconsejo como coach, yo lo único que hago es acompañarte a que las descubras. Ujú. Y como mentor, esto que hoy estoy haciendo yo es una mentoría con ustedes. Les estoy enseñando la experiencia que yo tuve, los conocimientos que yo tengo, te los estoy trasladando. Eso es una mentoría. Entonces, ¿qué me parece tan interesante de ahorita esta certificación? De que precisamente nos decían, requieres saber con quién te juntas. ¿Por qué razón? Cuando tú llegas a ver a un mentí o a un alumno, como le quieras llamar, y tú llegas hablándole con groserías. Sinceramente, por más que te lleves bien, por más empatía que hayas generado y confianza, ¿te gustaría a ti como mentí
que tu maestro llegara faltándote al respeto. Por eso es importante ser coherente. ¿Hasta dónde y con quién puedo hablar de esto? ¿Qué es lo que sí puedo y lo que no puedo mostrar? Hay dos tipos de conocimiento, señores. El conocimiento teórico, que es toda la información y conceptualización y todo esto que tenemos. Y hay otro, conocimiento que también requerimos tener como conferencistas, que es el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es nuestra experiencia. Ujú. Entonces, cuando nosotros somos mentores, ahí sí estamos dando nuestra experiencia más lo teórico. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Para lograr tener esta credibilidad, yo tengo que estar trabajando constantemente conmigo y demostrar que lo que vengo a decirte es verdad. ¿Estás de acuerdo? Imagínate ante esos, nosotros ya vimos redes sociales. ¿Qué subirías y qué no subirías a tus redes sociales? Tu vida es tuya, indiscutiblemente, pero tus redes sociales supuestamente hoy en día son una ventana a tu vida profesional en muchas ocasiones. Yo de política no subo nada. Yo procuro tampoco subir nada. Ujú. Tengo mis preferencias, sí, pero al final de cuentas, es más, de política y en mi caso de religión tampoco subo. Ujú, Y no porque no quiera subir no tenga conocimiento, sino tengo que comprender el respeto al ser humano. Yo con quien trabajo es con el ser humano. No trabajo con una relación, ujú, digo, con un sexo determinado, con una religión determinada, no trabajo con nada de eso. Trabajo con seres humanos. Ni siquiera preferencias sexuales diferentes. Yo los veo como seres humanos. Porque imagínate cómo te verías parándote en la entrada de tu conferencia diciendo, tú sí pasas, porque tú eres de mi forma de pensar y tú no. No puedes hacerlo, ujú. porque supuestamente si estás aquí es porque quieres compartir lo aprendido a base de un mensaje. ¿Estás de acuerdo? Entonces, imagínate, supongamos que tú te cierras a determinado nivel económico y de determinadas creencias. ¿Cuándo le vas a ayudar a alguien que esté fuera de esa normabilidad tuya? Si siempre estás con los mismos, ¿por qué no te retas a hacer algo diferente? Permíteme contarte una historia. Mm. Cuando yo era más joven, yo siempre estuve trabajando también en la iglesia y tenía un amigo sacerdote que él me decía, a ver, si el mal hoy en día utiliza el internet, nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a difundir mensajes correctos con la gente? Yo dejé el mundo de la religión por dedicarme al coaching, pero sigo en mis usos y costumbres con mi religión, sigo profesándola, sigo creyendo en Dios, etcétera, ¿no? Eso es punto y aparte. Pero profesionalmente hablando, hoy en día yo le dedico tiempo a ayudar a quien lo necesite. No le pongo casta, no le pongo este nivel socioeconómico, no le pongo religión, no le pongo nada. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, si yo te estoy diciendo que estoy trabajando en mi ser, ¿me lo creerías cuando fuera yo racista o hiciera diferencias? Ujú. Esta es otra parte importante. Como te decía yo, hay una hoja de ruta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, va a haber un momento en que cuando ellos vean claramente que tú tienes el por dónde me voy, por dónde me meto, una estructura clara, ¿qué crees que va a pasar? Ya no se preocupan por lo que sigue. Saben que los estás conduciendo de una buena manera. ¿De acuerdo? Ujú. Adelante, Gaby, bienvenida. Lili, es que tengo una,
tengo una pregunta. Te Por escucho. ejemplo, oigo, he oído como en varias ocasiones que se ha comentado el hecho de conocerlo todo antes de uno pararse, pues, a dar una conferencia. Pero, por ejemplo, y ahorita lo mencionabas respecto, pues, a esto de cómo voy a pararme y decirles tal cosa si, pues, yo no todavía no estoy practicando esa situación. Y no sé, me ha generado un poco de ruido porque me pregunto, por ejemplo, en el tema de las emociones, ¿no? Tenemos pues varias emociones y posiblemente no predominantemente una emoción que se me presente sea el enojo, pero quizás sí, no sé, eh, la culpa, vamos a pensar. Pero ya me di cuenta de ello, estoy trabajando en ello. Aún así, todavía hay situaciones en las que me descubro sintiéndome culpable. Hay ocasiones en las que no me doy cuenta hasta después de tiempo. Entonces, esto me haría una persona todavía no lista para pararme a compartir lo que yo conozco acerca de las emociones, porque por ejemplo, hay teoría que yo conozco o hay algunas situaciones que yo puedo decir, bueno, tal emoción te dice acerca de esto, del otro, te llama a esto o al otro, sus principales, o sea, tengo información acerca de ello, aunque todavía esté como en ese proceso de descubrimiento. Y bueno, no sé, por ejemplo, en ese tema de las emociones, sí decía yo, bueno, entonces no lo hablo o sí lo hablo. ¿Por qué? Porque creo que todo el tiempo estamos como experimentando emociones y a veces las identificamos, a veces no. Y digo, bueno, a lo mejor no debería yo de dar ese tema si es que, pero pues todo el mundo experimenta emociones. La cuestión es que los seres humanos pues experimentamos eso todo el tiempo, emociones, ¿no? Y a veces no las manejamos, a veces no. Entonces, no sé, me generó un poquito de ruido eso porque el tema que yo había elegido es acerca de las emociones precisamente, ¿no? Entonces, pues, Ujú. no sé, ¿qué me puedas comentar al respecto? Con gusto te aporto desde mi punto de vista. Mira, somos seres perfectibles, no perfectos. Es decir, todos los días aprendemos algo nuevo. En este caso de las emociones, es algo que ante un mismo hecho todos pensamos y actuamos de diferente manera desde nuestra experiencia de vida. No vamos a tener todas las experiencias de vida, ¿estás de acuerdo? Yo les platico a los alumnos en el coaching. Yo soy una mujer casada. Desconozco lo que se viva en un divorcio. No te puedo opinar sobre ello. No tengo esa experiencia. Sin embargo, cuando una persona se enoja y viene y me lo cuenta porque se va a divorciar o algo por el estilo, otra una emoción, solamente la escucho para descubrir de qué forma ella participa. En cuestión de las emociones es un punto importante porque ciertamente si hay algo que caracteriza al ser humano es que no hay un solo segundo en que el ser humano no sienta. Ujú. Y sorprendentemente, la duración de una emoción son máximo 90 segundos. Entonces, ¿qué sucede? De que tú vas a hablar y vas a exponer todas las emociones, sí, pero ¿estás de acuerdo que aún en los estados de ánimo, tú decides, o sea, los estados de ánimo sí te pertenecen, las emociones no? Son el golpe de la energía que llega a ti. Los estados de ánimo sí los decides y son contagiables. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando tú en lugar de venir y decirles, el enojo es malo, el enojo no? ¿Para qué tú usas el enojo? ¿Tú cómo vives el enojo? Tú no estás siendo incoherente, estás hablando del enojo. Y como bien lo dices, existe la coherencia en el momento en que lo estás descubriendo en ti. Lo estás trabajando.
No es ya, no lo quiero ver, ¿no? Ya lo descubrí, pero no lo quiero ver. Justamente esa es la diferencia o existe esa coherencia. No eres un proceso terminado, un ser humano terminado, pero eres un ser humano en construcción. Un ser humano en construcción está en coherencia. ¿Te contesté, Gaby? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gracias Gracias, a ti. Lili. Dime, Ara. ¿Puedo, dar decir algo? Este, cuando yo terminé el taller, Ujú, de yo les dije a inteligencia mis emocional. alumnas, les digo, quiero decirles que les agradezco la oportunidad que me dieron de todo el aprendizaje que me dieron ustedes. Cuando yo empecé a dar el taller y estaba, cada tema que estaba dando eran unas pedradas así grandes que, que yo misma me aventaba. Y conforme fue avanzando el taller, fui aprendiendo y a saber, y yo les decía también, somos mujeres en construcción, somos mujeres reconstruyendo nuestro futuro, nuestro camino. Y yo sí les agradecí porque les dije que aprendí mucho, que aprendí más de toda la, ¿cómo se dice? La teoría, que cuando ya se los di a ellas fue cuando he estado aprendiendo. Entonces, Gaby, vas bien, no te preocupes. Mira, Gaby, justamente en ese proceso, permítanme contarles otra historia. Em, no sé si tú lo sepas, Gaby, tengo un, un taller que ya vamos por la quinta generación, no, ya por la sexta, creo, ¿verdad? Ya me perdí. Bueno, de inteligencia emocional. Pero comúnmente todos me dicen, es que la inteligencia emocional, la gente, ¿qué es lo que ve? Ve las skills blandas, las skills duras, ve las 6 emociones básicas, ¿no? Y no te dicen gestiona tu emoción, te dicen controla tu emoción. ¿Estás de acuerdo? O trabaja tu emoción, que sería lo mismo, similar a gestionar tu emoción. Ok. Cuando o sea, yo tomé muchas especializaciones o muchos talleres para especializarme en inteligencia emocional. Y sinceramente yo me quedaba vacía. Yo decía, esto no me llena, requiero algo más. Sobre todo porque tomé un taller, no voy a quemar a nadie ni mucho menos, sino tomé un taller de inteligencia emocional y sus dinámicas eran muy tontas. Decían, ahora vamos a hacer cara de felicidad, ahora vamos a hacer cara de enojo. Y yo decía, ¿y eso qué? No lo estás interiorizando. Para mí es importante interiorizar. Ujú. Y por eso, como yo no me sentía plena, yo buscaba esa coherencia en mi ser para comprender las emociones. Por eso empecé a crear ese taller, lo creé yo, y son 17, 18 clases, ya ni sé. Ajá. Pero empiezo, Ara y esta Anita no me pueden dejar mentir. Es como una inyección de inteligencia emocional, pero vamos desde lo de afuera y cuando menos te das cuenta, ya estás trabajando en ti la inteligencia emocional. ¿Pero por qué? Porque todos lo trabajan ahí consigo mismo. Son coherentes en ese trabajo personal. Yo los llevo a hacer test, los llevo a trabajar con ellos, a contarse experiencias, a trabajar en equipos, etcétera, para que cuando terminen descubrieron cómo trabajarlo en ellos. Y te puedo garantizar, Ara y Anita que están aquí, que sintieron un cambio en su vida en cuestión emocional. Que si antes explotaban, por lo menos ahora aprendieron a respirar. Ujú. Que aprendieron lo que era un secuestro amigdalar y cómo desbloquearlo para que tu amígdala reaccione. Hablamos hasta de medicina, que luego digo yo, no sé cómo me metí a esos mundos, pero bueno, ahí me tienes estudiando medicina. Una vez hasta me llevé un sustazo porque estaba yo estudiando el cerebro, estaba yo con la famosa corteza circundada y cuando estoy estudiando, de repente mi hija aquí en mi cara me dice, oye, te estoy hablando que necesito esto. Pero estaba yo tan metida que me espantó porque me habló casi en el oído, hasta grité. Por lo mismo, porque es hasta dónde te estás tú realmente metiendo
que lo estás viviendo. Y luego tuve una experiencia que vino una amiga en Navidad, no, fue en Año Nuevo. Y básicamente yo le dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello de cena, etcétera. Y ella vino a hacerme competencia, ella trajo su propia lomo, ella hizo otras cosas completamente diferentes y casi, frente a los demás invitados me decía, lo tuyo no nos gusta. Entonces ella le decían, ¿qué quieres que te sirva? ¿Pierna o lomo? Yo había hecho la pierna y ella le decían, pues dame mitad y mitad o dame X cosa y ella le servía su lomo y los ignoraba. Entonces llegó un momento en que sí estaba yo molesta, pero bajo ninguna circunstancia me iba yo a prestar para agredirla. ¿Qué tuve que hacer? Gestionar mi emoción. Ujú. Y gestionar mis relaciones, porque también mi esposo me decía, ¿qué onda? Entonces requerí saber cómo sostener esa situación. ¿Por qué crees tú? Porque lo necesitaba en coherencia para mi propio ser. Ujú. No sé si te sirvió mi experiencia. Ujú. Sí, Lili, muchas Muchas gracias. gracias, Gaby. Y bueno, justamente, vámonos con esta siguiente, que es el desarrollo, la evidencia. Aquí tú vas a empezar no solamente a tener, acuérdate que ya venimos de marco teórico, de marco histórico, que ya tenemos absolutamente todo, y el marco conceptual, que son los conceptos, etcétera, toda esta información. Bueno, entonces aquí es donde tú vas a entregar esos puntos de valor, el cómo tú lo has vivido, cómo a ti te sirve, cómo salir de eso que está atorado. Ya escuchaste la historia que yo te estaba contando de inteligencia emocional, el cómo yo le hice. Yo aprendí que cuando yo respiro, por lo menos 4 inspiro o 6 inspiro, dejo 4 o dejo 6 y luego saco el aire por la boca, expiro, entonces eso que me permite que precisamente mi cerebro se oxigene. Al oxigenarse mi cerebro, ¿estás de acuerdo que lo libero? Le doy un relax y entonces la emoción baja. Ya no estoy hablando desde la emoción. Pero ¿qué pasó? Para poderlo tener, tuve que llevarlo a cabo en mi vida. Y entonces te voy contando todos estos detalles que ya te estoy entregando un valor, te estoy entregando el cómo yo lo estoy haciendo. Tengo estas evidencias, ¿por qué? Porque a mí me pasó esto, porque ya lo vi, ya hicieron tantos estudios, tantos casos hay, tantas investigaciones, ya está todo esto. ¿Qué te va a ayudar el aprender a respirar en una inteligencia emocional? Primero que nada, entrar en paz y no reaccionar, sino empezar a racionalizar esa emoción y entonces gestionarla. ¿Me sirve o no me sirve estar molesto? Y si me voy a molestar, ¿para qué voy a utilizar ese enojo? ¿Para encontrar límites a la otra persona? ¿Solamente para dañar? ¿Para qué me estoy enojando? A partir de ahora yo decido enojarme en estos puntos y de esta manera. ¿Qué se podría decir? Es autoconocimiento, perdón, y autogestión. ¿Estás de acuerdo? Perdón, y entonces te estoy explicando el por qué razón yo lo hago así. Como coach, yo llevo a muchos empresarios a trabajar con inteligencia emocional. Perdón, se me reseca la garganta. Entonces, justamente con un empresario él me decía, Lili, pero este que me lleva porque este empleado hizo esto. Yo tuve que, él siendo un director general, si yo tuve que dar la cara y me molesto. Y por un lado, no quiero correrlo porque él mismo me dice que de él depende la familia. Y digo, pero es que estás cometiendo estos errores y me enojo. Y llego a mi casa y todavía le cuento a mi pareja que pasa esto y esto y estoy muy molesto. O sea, hablo de abulto, me decía él, ¿no? Y entonces como le dije, ok, ¿dónde aprendiste a enojarte? Ujú. ¿Cuál fue en tus recuerdos la razón por la que siempre, ni siquiera es él me dice, "No, es que no es enojo, es ira"? Ok, ¿en qué momento desatas la ira?
Y empecé a platicar con él en todos estos aspectos y terminó diciéndome, sabes, me acabas de ayudar, porque nos fuimos a su pasado y él encontró en qué momento y qué puntos le desataban la ira y por qué razón. Y cuando lo hizo, dijo, sabes, me acabas de... Esta sesión me cambió el mundo porque al final de cuentas ya descubrí que yo me estoy dañando enojándome, que yo me estoy dañando poniéndome iracundo y que no quiero dañar al otro, pero tengo que aprender a ponerle las reglas claras de dónde se debe de mover y cómo. Y en este caso, si yo soy el líder, tengo que mostrarle también cuál es el camino adecuado. Te das cuenta que lo que estamos haciendo es justamente, estoy buscando evidencias, estoy explicando cuáles son los beneficios de que no se altere, porque como le dije, si tú te sigues enojando, ¿quién crees que se va a enfermar? Tú. Ujú. Entonces, a la hora que yo estoy hablando en una conferencia, yo les digo, a ver, sinceramente, ¿te sirve de algo andar como volcán casi en erupción? ¿Cómo crees que se siente un volcán que toda la lava y que todo su movimiento está ahí y no lo puede sacar? ¿Cómo crees que se siente? Porque cuando explota es con aventando todo. Así somos los seres humanos. ¿Cuánto tiempo tienes ahí adentro y te tragas y te tragas y te tragas? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tendrías que hacer? Primero descubrir, o sea, le empiezas a decir, primero descubrir por qué te enojaste. Y aquí, ¿cómo eres tú responsable? Hablando del enojo, ¿no? ¿Cómo tú eres responsable del por qué lo estás viendo así? Es decir, ¿cómo eres responsable de ese enojo? ¿Cómo participaste tú? Porque si se dan cuenta, ese es un punto importante. Todos los seres humanos decimos, es que me hizo, me criticó, me vio, me juzgó, y nadie lo hace. Tú te atreviste a ver todo lo que, según tú, hicieron por ti. ¿Y qué tal que estaban hablando mal, pero no de ti, sino de otra situación? O estaban contando un chiste. Ujú. ¿Te acuerdas, Sara, que nos pasó en el campamento en la última ocasión que decía justamente esta Berito que decía, es que la coach Lili y este Ortiz se están riendo de mí? Y dije, ¿qué? No, nosotros estamos hasta allá atrás, estamos en otra onda, estamos contándonos chistes. Nada que ver, ¿no? Pero date cuenta cómo exactamente tú necesitas estar enfocado en tu mensaje. Si tú estás claro en lo que tú sabes, no te va a tumbar nada. Y te vas a encontrar personas que sí te van a decir, no estoy de acuerdo contigo, ya me aburrió, que se levanten y se vayan. Por eso es importante que, primero que nada, tener historias concretas, estadísticas claras, si vas a dar estadísticas, más aparte tu conocimiento y todo tu testimonio para que puedas ir hablando con la verdad y la gente te lo crea. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando tú realmente la historia no ha sido tuya, pero puedes contar analogías para que te entiendan? Ujú. Yo les cuento mucho una de cuando hablo del perdón o hablo del enojo, justamente, que es deja secar el lodo, ¿no? Que es la de las que les hablo, que cuando tú te embarras de lodo, ¿qué ocurre si fresco el lodo te lo quieres quitar, te embarras más? ¿Estás de acuerdo? Y cuando dejas que se seque, pum, nada más lo avientas y se acabó porque ya se endureció y lo puedes quitar. Entonces, eso es otra cosa que tienes que aprender a hacer. Unas metáforas que te ayuden, analogías y que vendrían a ser también parte de ese storytelling que te cambia absolutamente todo, pero fue desde tu experiencia, desde ese conocimiento tácito. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Por favor, me dicen. Ahora, ¿por qué es importante justamente esta conclusión o el legado? Tú ya diste toda la información. Al final tienes que decirles, bueno, nosotros vimos este punto, este punto, este punto. En esta ocasión con inteligencia emocional, ya vimos que el ser humano
todo el tiempo estás sintiendo. Ya nos dimos cuenta que el ser humano no solamente tiene 6 emociones, tiene más de 200 y que cada emoción te dura cuando mucho 90 segundos. Y que hoy en día la inteligencia emocional es muy importante hasta para que te contraten. ¿Por qué razón? Porque ya están valorando tus skills blandas aparte de tus skills duras. Si te diste cuenta, ya te hablé de muchos puntos en este segundo. Ujú. Entonces, cuando tú ya estás haciendo esto, estás haciendo una recapitulación y todavía le vas a decir, recuerda que hoy en día la gestión emocional, la inteligencia emocional te ayuda para vivir una vida más plena, para ser sano y tener relaciones sanas. Le estoy dando un plus. ¿Te diste cuenta? Reforcé mi idea central. Ujú. Por eso es por lo que yo te invito hoy, ya estoy haciendo la llamada a la acción. Hoy yo te invito a que antes de enojarte empieces a ver primero qué emoción tengo y si es enojo, veas qué me lo causó, cómo yo participé dentro de ese enojo, qué límites estoy yo poniendo. ¿Lo estoy usando para un límite positivo o para un límite negativo? ¿O cuál es la creencia que se derrumbó y por eso me enojé? ¿Te das cuenta que les estoy dando el obsérvate, autoconócete? Y una vez que tú te conozcas perfectamente, ¿qué crees? Vas a poder empezar a gestionar porque estás descubriendo qué emoción estás viviendo. Y no me fui a hablarte que de triadas, diadas y todas estas de la emoción. No. Simple y sencillamente te estoy diciendo, empieza a aprender a conocerte y a gestionar tu emoción. Te di mucha información para decirte eso al final, ¿ok? Se te dice que cierres con un pensamiento poderoso y o con una frase poderosa, algo que emocionalmente te cierre y te vayas convencido. Perdón. ¿Qué pasa si yo te digo, recuerda que hoy en día la inteligencia emocional te puede ayudar a vivir una vida plena, pero ¿quién crees que tiene el poder de poder vivir esa vida plena? Solamente está en ti, en nadie más. ¿Cómo? Conociéndote y amándote tú mismo. Estoy invitándote a autoconocimiento y te estoy diciendo, ¿en quién está el poder? En ti. No les di una conferencia de inteligencia emocional, si no les hubiera dado un cierre más poderoso, ¿no? Pero ¿quedó claro el por qué se manejan de esta manera? Ahora hay cuestiones claras, ahorita se las voy a dar, secretos que debemos de manejar para tener a la gente siempre interesada. ¿Tienen dudas o inquietudes hasta este momento? Porque ya llegamos a eso. Y no creas que te tienes que ir y ya me voy. No, 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 no es necesario que te despides tanto. Con solamente fue un placer estar con ustedes, es suficiente. Aquí hay unas técnicas, pero permítanme un segundo antes de seguir estas técnicas. Ujú. ¿Qué sucede cuando de alguna forma ya tú te despides? Antes tienes que ir a un proceso que se llama de preguntas y respuestas, porque ahí confirmas y aclaras que la gente no solamente estuvo interesada, sino comprendió el mensaje que habías dado. Es importante cuando tienes una conferencia de no mucha gente. Si tienes de mucha gente, no te quieras meter a preguntar porque no vas a terminar. Ujú. Pero sí observa siempre sus rostros. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas de transición? Bueno, hay una que dice resumen avance. El chiste es concluir la idea anterior para presentar la que sigue. ¿Ok? Aquí te ponen de ejemplo. Si el problema de productividad es la falta del foco, la pregunta clave es ¿cómo construimos ese foco? Y esto nos va a llevar al punto 2. ¿Cuál es la técnica del bloque del tiempo? Bueno, aquí básicamente es ¿cómo construimos ese foco? Yo preguntaría ¿qué material utilizamos? ¿Para qué me va a servir ese foco? Y ya estoy buscando justamente encontrar el cómo lo voy a hacer y qué es lo que quiero llegar a lograr con ello. ¿Sí lo observas? Ujú. La pregunta retórica es usar una pregunta que mueva tu enfoque real. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía,
¿Cuál es la razón por la que los chavos o la generación de jóvenes ya no se quieren casar? ¿Le tienen miedo al compromiso o lo ven tan grande que prefieren estar preparados? Y yo te lo dejé ahí. Y lógicamente estoy segura que ahorita, bueno, ustedes ya no están en la edad de decidir si se quieren comprometer o no. A estas alturas ya tomaron su decisión, pero a lo que me refiero yo es, al final de cuentas, te hizo pensar, te hizo, pues si no me había dado cuenta. Regresando a ese movimiento donde yo trabajé con jóvenes, a mí me impresionó. Nosotros entramos a trabajar a ese movimiento, mi esposo y yo, como en el 2016, 2015, 2016, por ahí. Y sorprendentemente cuando entramos, un porcentaje, ¿qué les gusta? Del 80% los papás eran casados y los hijos estaban ahí en el movimiento. Cuando nosotros nos retiramos del movimiento, un 80% eran divorciados o separados, o mamás solteras, y un 20% los casados. ¿Por qué cambió tanto? Pues es un buen punto de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad? ¿Qué es lo que estamos viendo en el matrimonio para arriesgarnos a separarnos? Ujú. Ahora, si yo te pregunto desde el lado de los chavos, hay chavos más heridos ahora que antes. Y el común denominador es mi papá y mi mamá no me escuchan. Ujú. Entonces, por eso es importante que el tema que tú vayas a abordar y con la gente que lo vayas a abordar, tengas todo ese conocimiento. No quiere decir que no tengas la oportunidad de seguir aprendiendo, como Gaby decía hace rato, pero ya tienes evidencias claras. Ahí les pongo un punto. Tengo un taller para adolescentes. Se llama Compatía con tu adolescente, porque te hablo de la compasión y de la empatía. Ujú. Y cuando me presento y les doy la masterclass, les cuento que la mejor evidencia o la mejor prueba de que sí se puede trabajar con adolescentes es que yo soy mamá a estas alturas de dos adolescentes y una joven. Ujú. Entonces, como les digo, ahí tienen mi evidencia, clara y precisa. Dolores de cabeza, sí, desde luego que sí, sigo pasándolos, pero la evidencia está en que estoy con el toro de frente, no desde las gradas. Ujú. Entonces, eso es algo que a mí me permite justamente poder trabajar en estos temas. Ahora, metáfora unificadora nos habla justamente, acabo de usar una metáfora, ustedes ya se dieron cuenta, que les dije, yo tengo al toro de frente. ¿Quién es mi toro? Mis adolescentes, ¿no? Mis adolescentes son mi toro. Ok. Entonces, yo te estoy pintando un toro, posiblemente tú te lo lleves así, y cuando el día de mañana una madre de familia diga, ah, hoy estoy lidiando con mi toro, y es mi adolescente, ya se llevaron una imagen clara y precisa para poderla trabajar. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Sí o no? Es que los veo que no me contestan. Juanito, ¿quedó claro? Sí, Ahí. sí, muy bien. Todas estas Ok. técnicas poderosísimas, está muy bien. Muchas gracias, Juanito. Bueno, manteniendo mi compromiso, ¿estás de acuerdo que cuando yo me vengo a parar enfrente de toda la gente es porque yo tengo un compromiso ya plenamente establecido? ¿Cuál es tu compromiso como conferencista? Es pregunta seria. ¿Quién me contesta? ¿Cómo, cuál es mi compromiso? El mantener a la audiencia como interesada y Ok. que el contenido que yo le dé que tenga evidencias, ¿no? Ok, se podría decir que esas son las técnicas que vas a utilizar.
Ujú. Pero ¿cuál es tu compromiso? Tu compromiso es darle un mensaje a la gente que lo necesite, Sí. de Ujú. tu propia experiencia, si te das cuenta. Ujú. Ese es el objetivo por el que de alguna forma quieres compartir tu experiencia, quieres compartir tu vivencia y que puede ser que le sirva a alguien más, ¿no? Es por eso por lo que te conviertes en conferencista. Bueno, pues ante esa situación, ese es tu compromiso. Tienes que estar consciente que los primeros 10 minutos, aquí dice de 8 a 10 minutos, debes de atrapar a la gente para que la gente esté interesada en lo que le estás diciendo y no se aburra y no se te vaya. Ujú. ¿Cuáles son las técnicas que puedes tú utilizar? Sencillo. Te dicen técnicas rápidas. ¿Cuáles son? Ya te decía, una rompehielos puede ser un chiste, puede ser una anécdota, puede ser una forma de hacer. ¿Qué pasa cuando la gente ya se te aburrió a medias? ¿Te has dado cuenta que has ido a alguna conferencia o algún lugar donde dicen, ay, vamos a levantarnos y vamos a estirarnos? Sobre todo donde hay congresos. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Por qué crees tú? Porque nuestro cerebro trabaja que cada 20 minutos tiene así como que ¡fum! Se va tantito hasta que no lo vuelves a atrapar y regresa. Requiere descanso. ¿Te ha pasado que cuando tú estás leyendo, después de un ratito ya como que dices, a ver, tengo que volverlo a leer porque me fui? ¿No le entendí? Es por eso, porque tu cerebro está buscando esos momentos de descanso. Entonces es importante estos picos de interés agarrarlos. Y cuando ya se me está yendo la gente, porque sí es posible que se me vaya, lo regreso contándole un chiste, una anécdota, poniéndole un video, haciéndole un ejercicio de aquí dice estiramiento, haciéndole un ejercicio, una broma, haciendo algo para que lo saque de esa monotonía del lenguaje. ¿Quedó clara? Ujú. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya vimos esto, las diapositivas, entre menos haya, y si es posible no haya, mejor? Y que debemos de arreglar la regla de, allá se las puse en 10, 20, 30, que son máximo 10 diapositivas, máximo 20 minutos de duración de tu presentación, con un tamaño fuente de 30 mínimo del número de letra, del tamaño. ¿Mm? Y que esto es adaptable justamente a que tu vista sí lo pueda soportar. ¿Quedó claro? Importantísimo cuando estén en un escenario. Muévanse, no se queden ahí estáticos. Ujú. Muevan manos, muevan su cuerpo, caminen de un lado a otro, platiquen, emocionense, vivan absolutamente toda su conferencia. ¿Por qué razón? Porque si te quedas estático, vas a aburrir, vas a hacer que se vaya tu gente. En cambio, si tú te estás moviendo constantemente, te llama la atención. Llamas la atención de tu público. ¿Claro quedó? Ok. Aquí es bien importante practicar tu cierre. Tu cierre tiene también, puedes poner una actividad o una dinámica. Esta actividad puede ser, indiscutiblemente, el hecho de que cuentes un chiste, cuentes una anécdota, incluso que lo cierres diciéndole, pues yo aprendí esto, cuentas una historia tuya, yo aprendí esto, y esto me llevó a emocionarme o esto me llevó a esta situación, y yo quiero hoy compartir, puede ser que nos demos un abrazo, porque todo el ser humano necesita por lo menos 8 abrazos al día. Ujú. Y entonces vamos a abrazarnos. Abrázate con el de al lado. Estás haciendo una actividad sencilla, pero que te está moviendo y al final de cuentas le estás diciendo, todo mundo necesita amor. Para subir tu energía necesitas por lo menos 8 abrazos al día. ¿Estás de acuerdo que ahí estás dejando un anclaje en el cerebro de esa persona y cada que dé un abrazo digo, ay, necesito 8? ¿Por qué razón? Porque me va a subir mi energía. Eso es lo que tú requieres hacer. Al finalizar, dice síntesis y preguntas, es súper importante que tú ya hiciste hace rato te lo mostraba un resumen súper pequeño y después preguntes justamente, ¿hay algo que tengan dudas, que tengan inquietudes para que los podamos trabajar? Exactamente dice sobre la estructura, pero es sobre tu conferencia. ¿Hay algo que haga falta?
¿Hay algo que yo no esté cumpliendo o que tengas alguna duda para poder ayudarte, para poder apoyarte? ¿De acuerdo? Y bueno, dice claramente, ¿no? Una conferencia bien diseñada es una experiencia de aprendizaje. Usa la estructura de los tres actos como tu esqueleto, los picos de interés como tu energía, las transiciones como tus puentes, y pasarás a ser de un orador a un ser, dice, curador de conocimiento, ¿no? Pero yo te diría a un conferencista que está permitiendo todo esto, está transmitiendo. ¿Cuál es un esquema real de una conferencia? Empezamos por la introducción, saludo y presentación. Me voy a ir rápido, pero se los voy a mandar al rato, ¿eh? Establecimiento del contexto y justificación, objetivo y estructura, y desarrollo y contenido. En el desarrollo del contenido es donde viene toda la información, donde viene tu marco teórico, tu marco, ¿cómo se llama? Conceptual, tu marco histórico, etcétera. Todo eso lo vas marcando primero y vas avanzando en tu tema. Esto se lo debe pasar. Oigan, por cierto, no les pasé la clase pasada, ¿verdad? Y no me reclamaron, qué feos que sean así. Bueno, no se preocupen, les paso la información tanto de esta como la pasada, porque todavía la tengo, pero les digo que andaba enfermita. Puedes utilizar ejemplos, puedes usar todo esto que ya, este es el resumen, ¿no? Las transiciones claras, utilizar ejemplos que vienen a ser los storytelling, este énfasis en la audiencia es para quién va dirigido y al final las conclusiones. Como te lo dije, es importante la recapitulación, la llamada a acción, el agradecimiento, qué bueno que estuvieron conmigo, se los agradezco. Para mí fue un placer poderles compartir mi historia y entonces me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, pregunta y si no, nuevamente para agradecerles toda su presencia. ¿Sí lo observas? Ujú. Me gustaría saber si tienen dudas o inquietudes, porque ya viene el reto de la semana. ¿No tienen dudas? Ok. Bueno, pues quiero compartirles lo siguiente. La próxima semana, la idea es la siguiente. Vamos a tener esta semana ya para trabajar toda nuestra información. La próxima semana les pido que me traigan todas sus dudas, todas sus inquietudes, con qué información quizás encontraron sobre su tema. Obviamente ya requieren tener su tema claro de qué van a hablar. Posiblemente todavía están en busca de su título para hacerlo poderoso, pero ya avanzaron y eso es lo que requiero. Incluso su storytelling ya investigaron con su tema cuál es la historia que van a poner. Su dinámica rompehielos, todo esto. ¿De acuerdo? Para hacer cierre y todo. La próxima semana vamos a ver eso. Dentro de 15 días mi plan era darles lo que es la conferencia TED, para la cual va a venir esta Brigitte Rodríguez de Estados Unidos. Sin embargo, la vamos a dar hasta el día 6 porque el día 29 yo no estoy en el estado, yo salgo a hacer campamento y entonces no voy a poder estar dando clase cuando doy todo el campamento. Entonces, por esa razón. Ujú. Pero el día 6 estaríamos terminando con eso y luego nos vamos a hacer todo. Hacer todo me refiero a organizar mi publicidad, organizar justamente en cómo voy a dar mi conferencia, si en línea, si voy a contratar un teatro, si voy a reunir a mis amigos, cuánto voy a cobrar, qué voy a aportar, etcétera. Y luego voy a requerir las evidencias de que ustedes lo dieron. Y necesito esas evidencias para que entonces revisemos nosotros y salga su certificado. ¿De acuerdo?
Por eso quiero saber, ¿tienen dudas, tienen inquietudes, algo que tengan que comentarme? Nada, nada, dudas, Pues inquietudes. Yo creo que yo la creo duda va a que empezar cuando, ay, perdón. eso es lo que iba a decir, amiga, es lo que iba a decir, que Sí, creo que ya cuando estemos haciendo nos van a empezar a aflorar las sí. dudas. Oye, Gaby, hay que juntarnos para checar y Sí, empezar ahí entre claro las. que sí, Ujú. Pues sin claro que duda sí. voy a estar para ustedes, para apoyarles en todo. Juanito, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna situación? No, hasta ahora todo bien porque ya tenemos todo montado, que prácticamente lo que tenemos que Ujú, empezar ahora a grabar, empezar a desarrollar, empezar a poner en práctica todos los conocimientos. Bueno, yo tengo una conferencia que dar. Voy a aprovechar la oportunidad para que la graben porque ahí quiero poner en práctica ahí. Me imagino, ujú. porque pienso que tiene que ser así, ¿no? No va a ser una conferencia que yo voy a grabar en mi casa, en un video, no. No, tiene que Tiene ser que ser una consciente. conferencia que yo voy a dictar y entonces en ese momento me van a grabar y esa es la conferencia que yo voy a pasar, ¿ves? Es Con correcto. todo, mi introducción, mi rompehielo, mis anzuelos, mis cosas y la dinámica, todo lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer la conferencia, pues. De Ahorita acuerdo. yo estoy de reposo otra vez. Estoy de reposo otra vez. La semana pasada tenía una conferencia, ya no pude. El día 29 tengo una, pero parece que me la quieren aplazar también. Aplazar, porque resulta que em, tengo 2 meses de tratamiento hasta enero. Ok. Tengo 2 meses de tratamiento hasta enero y no me quieren dejar hablar mucho. No me quieren dejar hablar, me tienen así, como te digo, absoluto, reposo absoluto. Tengo ya una semana completa de reposo absoluto. Por eso es que estoy así, que no me he afeitado ni nada, porque no puedo ni afeitarme nada. Estoy ahorita en reposo absoluto, no puedo casi ni hablar ni nada, pero yo sé que yo voy a estar bien, yo voy a estar bien y bueno, y como yo estoy acostumbrado a dar mi conferencia, mis cosas. Yo voy a hacer todo lo posible porque el 29 tengo una presentación. Mientras estás en tu campamento, yo estoy en mi presentación. Voy a hacer todo lo posible de tenerla. Ya me están diciendo que no, que mejor no, pero yo creo que para el 29 sí voy a estar bien. De todas maneras, una consulta, Dime. eh, porque yo tengo varias conferencias, pero Ujú, tengo varios escenarios. Yo tengo conferencias, por ejemplo, que yo doy a un personal de una institución educativa, a ujú, profesores, exactamente profesores, personal administrativo. Yo a ellos les doy conferencias, les doy reflexiones, les doy todo. Y cuando hay un evento grande, a mí me dan para que yo tenga ahí más tiempo, unos 40 minutos para que yo desarrolle mi conferencia y para que haga dinámica, como lo hice la vez pasada. Di mi dinámica, todo eso, todo. Lástima que no lo grabé, pero está bien, no importa. Entonces, pero lo hago con ellos. Pero también tengo otro escenario, que es el escenario de la iglesia. Por ejemplo, a mí siempre me llaman para yo predicar, siempre. ujú, Entonces, también me toca predicar, pero también los temas que yo predico son temas sobre el entusiasmo, sobre la actitud, y hablo de la historia de la Biblia y explico por qué, hablo de Jesús, hablo de la Biblia, pues no hablo de mucho de doctrina, no hablo más que todo de la parte espiritual y ujú. del ser humano en cuanto al desarrollo personal, lo espiritual, de todo eso, de la meditación, todas esas cosas. Y entonces yo quiero grabar 2 conferencias, por decir algo. Yo quiero grabar una conferencia que yo le doy a un público en general porque ahí hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos, hay de todo, solteros, casados, De todo. profesionales, ahí hay de todo. Por eso le digo, ¿ve? Una conferencia que doy yo en la iglesia y ahí hay de todo. Ahí va de toda clase de personas, profesional y no profesional y así.
Y la otra conferencia que ya yo la doy exactamente, exclusivamente para el personal docente. Ahí sí, todos son docentes. Ahí yo siempre lanzo mi conferencia, hacemos mi dinámica, las dinámicas, todo eso. Pero ya es un público específico. Y Entonces, puedes grabarlo en las dos, porque tu pregunta bueno, es, ¿verdad? ¿qué hago, no? Acá bien claramente lo dijiste, cuando tú vas a predicar, al final de cuentas, no tienes un específico. Tu específico o el común denominador es la fe y la motivación. Eso es correcto. Entonces, básicamente, ese es tu común denominador que vas a explotar, ¿no? Sí, está ¿Esa bien. era tu pregunta? Sí, eso quería expresarlo y que me dieras tu opinión. Está bien, me agrada. Muy, Igualmente. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora te escucho. Sí, Gracias. una pregunta. El número de personas, ¿cuántas deben de ser? Entre más, mejor. El mínimo, ponte unos 15. ¿Mande? El mínimo 15. Si tú Ah, ok, quieres traer 50, 100, 200, perfecto, sin problema. ok. El costo que se tiene que dar, que se tiene que dar, Tú lo decides. 10,000 pesos. ¿Cuánto cobrarías por persona para que las personas te lo compren y vayan a tu primer o entren a tu primer Ujú. conferencia? Digo, si tengo la posibilidad, si lo hicieras en línea, avísame y con todo gusto. Ujú. Yo entro también a verlo. Y Lo voy a hacer vivencial, presencial, perdón. maravilloso. Ujú. Así no. Hazlo híbrido, amiga. Sí, sí, también podría ser, pero sí Es me lo que te iba a decir, si lo haces híbrido, ahí me pones y yo te observo sin problema. sí, para que tú nos veas, ¿verdad? Y el Eric y todas las Sí. compañeras, sí, tienes razón. Pero les voy a cobrar también a los híbridos, o sea, a las otras partes, o sea, por los dos lados voy a cobrar, o sea, aquí se trata de facturar, ah, no es cierto. Dale pues. Así es que Está ya muy sabe, bien. Juanito, Ana, ya sabe. Está muy bien, Nara. Muy bien. Y bueno, me gustaría escuchar, bueno, no sé si tengan más dudas. Me encantaría escuchar qué se llevan el día de hoy en esta clase. Ay, mucho trabajo, pero muy contentas y mucho trabajo. Muchas gracias. Mucho aprendizaje porque cada vez que veo, o sea, en la clase, para mí es bien importante ir aprendiendo para cada vez dar mejores pláticas o, ¿verdad? Conferencias, pues básicamente creo que, no sé si ya he dado, porque he dado a grupos grandes, Ujú, pero me dicen plática, no me dicen conferencia, entonces ya ahorita ya lo voy a tomar como conferencia. ujú, Ujú. perfecto. El nivel tú eres la que lo pone. Sí. Ujú. Y justamente eso les quería yo comentar. Al final de cuentas es una de las cosas que estoy aprendiendo en mi certificación es yo tengo mi certificado de coach, indiscutiblemente mis certificados. Tengo también un certificado de mentor porque ya me había preparado como mentor, pero como mentor ontológico. Ujú. Y ahorita estoy justamente yéndome a un mentor de liderazgo, que es diferente. Pero hay muchas ocasiones en que he sido capacitador, como lo estoy siendo en este momento. Hay en otras ocasiones en que he sido mentor, en otras ocasiones, o sea, ¿qué es el punto? Y en otras ocasiones, como bien lo dijiste, Ara, puede ser que parece que estoy dando una capacitación, pero imagínate cuánto no yo tuve que preparar toda la certificación para poder entregarles valor. Entonces, en conclusión, fueron varias conferencias las que logré unir. Ujú. Por eso es, no te aferres a, es que doy de una plática. No, pues sí das conferencias, pero hoy te estás preparando profesionalmente para darlo. Y si tú no te lo crees, nadie más te lo va a creer. No, sí, sí me lo creo, ahora sí, sí me lo Ujú. creo. Sí, Ujú. yo lo Ya, sé ya que tengo, ya tengo visualizado qué voy a hacer. fabuloso.
No, es que Fabuloso. ya está facturando en su Ya mente. estoy facturando, Lili, ya estoy facturando. Fabuloso, fabuloso. Fabuloso, eso me encanta. Y recuerden que la idea es entregar los certificados al inicio del próximo año, más tardar a mediados, para que en febrero lancemos como un congreso. Vamos a tomar un ejemplo específico. Vamos a, también René Millán va a trabajar con nosotros para lo que se junte de las personas que logramos hacer vender esos boletos de ese congreso, pues ver qué podemos donar o qué podemos ayudar a la humanidad. ¿Les parece? Para ir generando, pues de alguna forma, esa información y esa coherencia con nuestros actos. Entonces, bueno, pues ahora sí me gustaría escuchar si se llevan algo y si no, hasta la próxima semana. ¿Alguien se lleva algo o me despido? Yo ya no voy a hablar porque ya hablé mucho. Bueno, pues yo sí tenía ese conflicto que comenté, esa duda, que de repente tenía como esta noción de que todos tenemos pues algo que compartir porque ya hemos pasado por diferentes, tanto capacitaciones como historias de vida y pues pienso que todos tenemos un valor que podemos compartir con las personas, pero a la vez sí totalmente siento que tenemos como, sí, sí, lo podemos compartir, como decían, de diferentes formas. Esto que tanto lo que dijo Juanito como lo que comentaste, es precisamente, te digo, lo que me había estado dando vueltas. Lo podemos compartir en diferentes formas, en diferentes escenarios, tanto en una charla, en una plática con una amiga, en la iglesia, en un grupo de señoras, pero está muy emocionante el que ahora podamos nosotros tener todo este material que nos estás aportando para darle una estructura a todo y sentirnos con mayor seguridad a la hora de quererlo compartir ya a nivel conferencia, ¿no? Que se puede decir que son ligas mayores. Es como si, bueno, yo me aviento ahí una cascarita con unos amigos, o si ya quiero realmente ponerme como profesional del fútbol, ¿no? Entonces, puedo tener talento, en la cascarita, pero una cosa es el talento y otra cosa es ya entrenarte con destrezas para, y aportaciones de otros que ya han pasado por eso, que son profesionales, como en este caso tú. Entonces, pues muchísimas gracias, Lini. Gracias a ti, Gaby. Muchísimas gracias. Y pues bueno, si ya no tienen dudas, inquietudes, comentarios, nos vemos la próxima semana. Recuerden traer su trabajo, adelantado para ver todas sus dudas, inquietudes y cualquier cosa que se les presente, ya saben mi número. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Sí, Lili, te voy a pedir un favor. Si Dime, dime. la clase y las diapositivas pudieran subirse para poder tener nosotros esa guía a la hora de la creación, lo más pronto que se pueda, si no fuera mucha molestia. Sin problema, lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo. Hoy, espero ahorita que termine la clase, baja toda la información y ahorita de inmediato voy a subir la otra para tener esta información y ustedes la puedan tener. Es decir, la clase 14, esta es la 15, para que ustedes puedan tener todo. ¿Sale? A más tardar mañana ya tienes todo. Ujú. Juanito, Ara, Anita y Gaby, muchísimas gracias. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Chao.